como dice Sicancio, que de xuru tos conoceréis, ser asturiano non lle llevar montera picona, ni saber bien char la sidra, nin subir a Cuadonga. Ya se sabe, ser asturiano lle mucho más. Ser asturiano lle lo más grande del mundo. Además, a estas alturas, ¿cómo vamos a ir con la montera puesta? Aunque, tate, al tiempo, non vaya a venir per aquí un de esos que se dedica a la moda y en cuantes lo vea, diga, coime, esto vamos, un original, un producto original pa'l mío próximo desfile de invierno. Y ya está, ya lo tenemos ahí, patentado el invento y vendiéndolo per dallures, hasta en el extranjero. Y nosotros aquí, que vendieron 1.200 millones de monteres picones. ¿Y qué? Que fixeron perres as gallas que tan moraos de perres. ¿Y qué? La montera picona ye asturiana. O sea, si ta inventada que si yo cuanta ya. Si mi abuelo llevóla toda la vida. Y char bien la sidra. Tampoco fai falta, char bien la sidra. ¿Char yo la sidra? No, no. Que me la eche el camarero, que pa' eso y paguen. Aguaje, ven pa' acá, echa aquí unos culinos. Y subir a Cuadonga. Eso menos, que hay que dejar el coche en Cangues y en Riva agarrar un autobús, que cuesta una pasta, y después sentate allí arrodeado de gente que fala todos los idiomas del mundo mundial menos el tuyo. Y que eso son cosas de antaño, de la domina a los vuelos. Anguaño, los asturianos tenemos otros bezos. Sí, hombre, sí. Lo que pasa que con tantos cambios como hay pel mundo, anda la gente de balao que non sabe lo que tienen que hacer. Pero la fuerza forque. Sí, sí. Vais dicímelo a mí, pasóme a mí un caso, me cago en tal, mirai cómo traigo el huello. Y esto, ye por nun tar al día de lo que ye ser un bon asturiano. Porque para ser un bon asturiano non lle bastante haber nacido aquí. O non vale eso de decir, yo soy asturiano y a vivir. No. Para ser un bon asturiano hay que demostrarlo. Y para demostrarlo ye necesario saber lo que hay que demostrar. Y para saber lo que hay que demostrar ye necesario ir a una academia. Sí, Ribos. Pero a dir de güey, para cualquier cosa hay que ir a una academia. Miráis si no la mío muller, que quiere sacar unas oposiciones para fregar cacharros y pelar cebolles. Bueno, quiere sacar un puesto en la administración, claro, de ayudante cocina. Pues hasta para eso hay que estar preparados. Y por eso tienen que deprender el Estatuto de Autonomía, la Constitución del Estado, el régimen del funcionario y todas las leyes que rigen las relaciones humanas en el cuerpo de la administración. Pues si hasta para fregar cacharros tienes de ir a una academia, cuantes y más que no habrá que hacer para ser un bon asturiano. Anguaño lo que hay que hacer para ser un bon asturiano ye ser de Fernando Alonso. Sí, yo esto no lo sabía. Enteréme el otro día en Chigre. Estaban allí mirando para las carreras de coches. Venga vueltas, a lo tonto y a lo bobo. Que yo no entiendo, pero bueno. La cosa que yo tenía los huellos clavados en el calendario para ver qué día tocaba cobrar. Y en esto, que hay un mozo que mira para mí y dice: ¡Mirai ese paisano! ¡Re Dios! ¡Mirai, no hay quien a mirar para la televisión de lo que está sufriendo! Digo, no. Tate. Que a mí esto de las carreras de coches no me presta un rispio, Total, unos coches dando vueltas y vueltas. O me va para eso merco un escalestris. Y para arriba, a mí ese guaje no me cae nada bien. Bona la ficha. Escorriéronme y agarráronme, está claro. Y así, comiéndome el orgullo y en sin remedio, no tuve más que hacer después de mercar esta gorra que meterme en academia.
montó el rapaz de un vecín, sí, un de estos que lle amigo abondo de los libros. Oh, bueno, lle listo y espabilado como él solo. Tuvo una universidad, lo menos 10 años, porque decía que lle daba pena deixalo y non volver. La cosa que, como non topaba traballo e había estudiado no sé qué de esto de facer empreses, pues punxo en el baixo que tenía sopa una academia. Le rises que echamos el día de la inauguración cuando vimos el cartel. ¿Qué es esto? Este guaje está grillado. Decía el cartel. Danse cursos para aprender a ser un bon asturiano. La que cayó sopa. Bueno, no salió de casa en un mes. Bueno, el caso es que, oye, la academia funcionaba, estaba atarraquita de gente, tenía lista de espera y todo. Val Dios, que a mí coláronme por ser vecín. Sí, que si no, a más de lo del güello ya traería alguna otra frayaura. Lo que pasa que como yo ya llegaba de prendido, porque sabía la primera lección, ser de Fernando Alonso, pusiéronme en un grupo avanzado y antamé por la segunda lección. Un asturiano non lle como un fato de estos americanos que planten la bandera delante de casa. No. Un asturiano lleva siempre consigo a todos los yaos la so bandera, sí, hombre, sí, siempre bien pegada al pecho. Bueno, y alguna otra conseña nacional, tipo un asturcón, Marinín? Bueno, o una camiseta de estos que pon Folixas Gaya. Bueno, y otra y lo del himno. En todos los países del mundo tienen himno nacional y ponenlo cuando vienen las autoridades, cuando hay algún evento deportivo, cuando hay algún acto oficial. Claro, nosotros también. Pero nosotros somos el único pueblo que canciamos el himno nacional hasta los chigres. Sí, los chigres, cuando vamos de jarana y cuando mos sal del pistón. Sí, si no preguntáislo a mi mujer. Tercera lección. Un asturiano ye un home como Dios manda, es decir, un paisano. Aunque en casa Inés Perres mande la mujer. Oye, apúrrime 50 euros, anda, que estoy sin un perro. Non hai nada que en tal non cobramos. Pero tien carácter, ¿no? Como asturiano tien carácter. ¡Cago en tal! Aunque sea nada más que para unos pitos, boba. Toma, 10 euros, ¿eh? Pero tienen de durarte por lo menos 3 días. 3 días, arméila bien armada. 7 días tuve sin perillo un perro. Eso sí, y con un mono de la Virgen, que no diera tienden a dormir. Y dizme ella, ¿qué? Este mes no me pides la paga? La paga. No, se dará por perres. Oye, dámela si quieres, ¿eh? Dixe yo todo baballo. Y dióme los perres. Pero eso sí, punxo una cara. Pero mira que se aguante, que un tiene el su orgullo. Oh. Y la última lección, ye que un asturiano tiende a ser rumboso. Hombre, bebemos sidras Gaya. Necesitaremos, asina per arriba, 7 millones de vasos. Un per arriba, un per baixo. Pues nada, que los manden facer fuera. Claro. Onde non haya traballo para los probes, para el sur o para el levante, pero ahí. Y si no tienen mano de obra bastante, no hay problema ningún. Mandamos yo son los nuestros guajes. Claro. Sí, a solidarios no hay quien nos gane. Bueno, pues voy a tener que dejaros, porque tengo que ir para la academia. Hoy para mí que toca la lección de un asturiano tiene que ser grandón y baballe. Pero para mí que esa ya la sé. Así que bueno,
Buenas noches.